Ixtorix, suscríbete. Dionisio I, apodado Dionisio el Viejo, fue un tirano de Siracusa desde el año 405 hasta su muerte. Durante su gobierno consolidó el poderío de Siracusa entre las colonias griegas de la Magna Grecia, enfrentándose a la influencia de Cartago en Sicilia. A su muerte le sucedió su hijo Dionisio II. En el 406 los cartagineses, bajo el mando de Himilcón y Aníbal Magón, intentaron dominar la totalidad de Sicilia y tomaron Agrigento, abandonada por sus defensores. Un joven siciliano de 22 años, Dionisio, aprovechó la indignación general para darse a conocer. Timeo de Tauromenio le describe grande, rubio y pecoso. Para algunos autores descendía de una familia nobiliaria, según otros era de baja extracción social, lugar común en la literatura contra los tiranos. La primera hipótesis parece la más verosímil, tanto más cuando Dionisio era familiar del estratego Hermócrates, y según Cicerón había recibido una buena educación. En la asamblea siracusana, Dionisio reclamó una condena inmediata y sin juicio a los generales responsables de la caída de Agrigento. La propuesta era ilegal y le fue impuesta una multa, que enseguida fue pagada por Filisto, uno de sus ricos amigos. Dionisio pudo hacer uso de la palabra y convenció al pueblo. Los estrategos fueron destituidos, y el nuevo colegio fue nombrado en su lugar, entre los que figuró Dionisio. Enseguida hizo llamar a los ciudadanos desterrados durante el golpe de estado de Hermócrates. Fue enviado a Gela para parar el avance cartaginés. Estableció una alianza con el lacedemonio de Exipo, comandante de una guarnición de las proximidades. Se volvió también popular apoderándose y revendiendo los bienes de los ricos. El dinero le permitió aumentar el sueldo de sus soldados. Consolidación de la tiranía. Al regresar a Siracusa, obtuvo de la asamblea la destitución de sus colegas y se hizo nombrar estrategos autócratos, estratego único, dotado de plenos poderes. Sin embargo, el pueblo le negó la guardia personal juzgada propia de tiranos. Dionisio puso en escena un falso atentado contra su persona, como el tirano ateniense Pisístrato. Sus tropas le otorgaron una guardia personal de 600, cifra que pronto ascendió a 1000. Para reforzar su posición se casó con la hija de Hermócrates. Proveniente del servicio público con grandes dotes de orador, se alzó con el poder de Siracusa en el 405, cuando la ciudad estaba amenazada por un avance de las fuerzas cartaginesas hacia el este de la isla, desde la base púnica de Motia, situada al este de la isla. Primera guerra contra Cartago. Consiguió conjurar la amenaza púnica firmando un tratado con Cartago ese mismo año, reconociendo las conquistas púnicas en Sicilia central, lo que le permitió ganar tiempo para fortificar Siracusa, desarrollar máquinas de asalto como la catapulta, reorganizar el ejército y la flota, reuniendo así un potente ejército que contaba con 80.000 infantes y 3.000 jinetes. En el 398 a.C. decidió desquitarse contra los cartagineses. Su lucha contra los cartagineses no fue fácil. En la primavera del 405 a.C. fracasó en la protección de Gela y Camarina, dos ciudades vecinas, y tuvo que dar orden de evacuarlas. En definitiva, no le estaba yendo mejor que los estrategos a los que había destituido. Los aristócratas siracusanos aprovecharon lo sucedido para intentar derrocarlo. Una primera tentativa fracasó gracias a la intervención de su guardia personal. Las fuerzas sublevadas, dirigidas por los aristócratas, mantuvieron a su pesar de todo el asedio de la fortaleza en la que se refugió Dionisio, fortaleza de la Hostia, en el puerto. El tirano hizo fracasar la conspiración llamando en su ayuda a los espartanos. Los aristócratas consiguieron huir a tiempo a la fortaleza de Ledna. Aprovechando una epidemia de peste, se extendió en las filas cartaginesas, concluyó con los púnicos una primera tregua, por la que cedió parte occidental de la isla. Además, los mesinos, catanios, naxos y sículos deberían ser autónomos, es decir, al margen de la hegemonía de Siracusa. De esta forma consiguió expulsar a los púnicos de Sicilia central, persiguiéndolos hasta su base en Motia. Construyó un malecón que le permitió tomar la fortaleza insular con sus ingenieros de artillería. Tras la llegada de refuerzos púnicos a Panormo y la construcción de la fortaleza de Lilibea, los cartagineses lograron rechazar a Dionisio hasta Siracusa, poniéndole sitio a la ciudad, que Dionisio consiguió levantar más adelante. Aprovechó para fortificar la isla de la Ortigia. Allí construyó un palacio fortificado para él, rodeó Siracusa con un recinto fortificado. Dionisio se hizo con una clientela al distribuir los lotes y las tierras confiscadas a sus enemigos, mercenarios y esclavos. Se convirtieron así en nuevos ciudadanos. Reforzada su posición, decidió restaurar la hegemonía siracusana y puso sitio a la ciudad sícula de Herbesos. Sin embargo, los siracusanos se sublevaron y se aliaron con los conjurados refugiados en Etna. Dionisio hubo de prometer su partida de Siracusa. Para contemporizar, aprovechó a reclutar mercenarios campanios.
gracias a los cuales aplastó la rebelión. Mediante traición recuperó las ciudades de Naxos y Catania, cuyos habitantes fueron reducidos a la esclavitud. Leontino se rindió y sus habitantes fueron deportados a Siracusa, donde no tardaron en recibir la ciudadanía. En el 399, Mesina y Regio se decidieron a alzarse en armas contra Dionisio, sin éxito. El tirano intentó reconciliarse con Regio por vía matrimonial, pero su oferta fue rechazada. Se casó con un aristócrata de Locros, que aún se aisló más aún en Regio. La Segunda Guerra contra Cartago. Desde el 397 hasta el 392, Dionisio sostuvo una guerra con Cartago. Su intento de expulsar a los cartagineses de la isla falló. A su muerte, estos eran los amos de al menos un tercio de la isla. También realizó una expedición contra Regio, capturándola y atacando las ciudades aliadas de la Magna Grecia. Dionisio reemprendió la guerra contra Cartago. Su primera acción fue apoderarse de los bienes de los cartagineses dejaron en Siracusa y de los barcos fondeados en el puerto. Fue imitado por otras ciudades sicilianas, lo que le permitió hacerse pasar por el campeón del panelismo. En la primavera del 397 a.C. capturó la plaza fuerte de Motia, la base principal militar cartaginesa. La ciudad fue arrasada y saqueada. Los griegos que habían combatido en el bando cartaginés fueron crucificados. Sin embargo, los cartagineses tuvieron tiempo de lanzar un contraataque. El general Ilmicón, a la cabeza de los refuerzos, puso pie en la ciudad de Panormo. Su flota tomó a continuación Mesina, que fue completamente arrasada. Dionisio fue vencido finalmente a la altura del cabo Tauromenio por Himilcón. Este último comenzó el sitio de Siracusa, pero una nueva epidemia debilitó a sus tropas, permitiendo a Dionisio retomar la iniciativa. Se atribuye a Dionisio con motivo de estas campañas la introducción en el mundo griego de las embarcaciones conocidas como cuatrirremes y quinquirremes. Con los cartagineses repelidos, el tirano aumentó su influencia hasta las islas del Adriático y la costa italiana. A partir de ese momento logró extender su poder por el sur de la Magna Grecia, dejando incluso sentir su influencia sobre Epiro. En el 386 a.C. capturó Regio, luego de un prolongado asalto. Vendió a sus habitantes como esclavos. Se unió a los ilirios en el intento de saquear el templo de Apolo de Delfos. Saqueó el templo de Decaere, que entonces estaba aliada con Roma, en la costa etrusca. Fundó varias colonias militares en el mar Adriático. Durante la guerra del Peloponeso apoyó al bando espartano y los ayudó enviándoles mercenarios. De esta forma, Siracusa alcanzó su máximo momento de esplendor en torno al año 385 a.C. Su poder le permitió ayudar a su aliada Esparta contra las guerras de Atenas. En el 385 los habitantes de Molosia fueron atacados por los ilirios, instigados o ayudados por Dionisio, para colocar en el trono al Cetas. Dionisio planeaba controlar todo el mar Jónico. Esparta intervino tan pronto como tuvo conocimiento de los hechos y expulsaron a los ilirios, quienes eran dirigidos por Bardilis I, pese a tener la ayuda de 2000 hoplitas griegos y 500 armaduras griegas. Los ilirios fueron derrotados por los espartanos bajo el mando de Agesilao II, aunque no sin antes causar estragos en la región y asesinar a 15.000 molosos. Dionisio había fracasado. La guerra contra Cartago estalló de nuevo entre el 383 y el 378 a.C., y también en el 368 a.C., sin cambios territoriales significativos. Sin embargo, pronto decidió extender su dominio sobre el resto de Sicilia, que aún no estaba bajo su control, tratando de tomar la ciudad de Segesta, que estaba dentro del área de dominación púnica. Así se declaró una nueva guerra entre Siracusa y Cartago, sufriendo una importante derrota cerca de Panormo en el 379 a.C., y tras una breve tregua, una decisiva derrota naval en el sitio de Lilibea en el 368 a.C. Fomentó la producción de armas y reforzó su ejército. Reclutó ingenieros para investigar nuevas armas, como Gastrafetes, el ancestro de la ballesta. Fue en ese momento, según Diodoro Sículo, cuando fueron inventadas las máquinas emparentadas con la catapulta. Durante una campaña en la que se unieron a los lucanos, devastó los territorios de los turios, en Crotonia, con la intención de defender Locros. Dionisio murió en el 367 a.C., víctima de los abusos de un banquete, posiblemente envenenado, en la celebración del primer concurso ilírico, celebrado ese mismo año en Atenas con ocasión de las fiestas laeneas. Le sucedió su hijo Dionisio II el Joven, encargado de firmar la paz con los cartagineses. Dionisio es uno de los primeros monarcas de la antigua Grecia de los que hay constancia de que fueron honrados en vida como un dios. Ixtorix, suscríbete.